dentro de esa lógica de ese consumo también las posturas progres, las posturas disidentes, los contrapoderes también que emergen de algunas posiciones ideológicas o políticas, no acaban sino alimentando este fuego eterno, ¿no? Por así decirlo. Para Foucault, expresa Edgardo Castro, las relaciones de poder requieren contraconductas para funcionar. Sin resistencia, en efecto, las relaciones de poder se vuelven relaciones de dominación. También este punto me parece importante, ¿no? Mantener relaciones de poder, pero no de manera que, aunque sean relaciones de dominación, se legitimen, ¿no?, como relaciones de poder y se legitimen como relaciones políticas y de alguna manera se naturalicen como aquello que es, o como aquello que debe de ser, o como aquello que entra dentro de la lógica de lo que debe de ser, ¿no?, y de lo que aparte es beneficioso que sea, ¿sí?, y que aparte produzca que genere este efecto de hacer sentir al sujeto que es libre, ¿sí? Esto, por ejemplo, podríamos plantearlo en el contexto de la ilusión de la democracia, por ejemplo, ¿no?, frente a la democracia como sistema político en relación a otras formas mucho más autoritarias y mucho más evidentes que sí evidencian justamente esa dominación tal cual. Vamos ya pues al cierre. Insisto, no quise cerrar, me faltó tiempo, ¿no?, pero lo dejo para las otras sesiones. Esta parte que es parresia, biopolítica y subjetividad, que está como que en proceso de elaboración y que es corta. Con todo lo hasta aquí apuntado en este recorrido, nos preguntamos, ¿tiene sentido pensar entonces en la parresia dentro del eje de las resistencias a la esfera biopolítica? ¿Existe un camino alterno al de las determinaciones del poder? ¿Tendría alguna potencia transgresora hoy la interpretación del proyecto ético perfilado por Foucault en la historia de la sexualidad y la hermenéutica del sujeto como el modo a partir del cual es posible, si no escapar de las redes del poder, potencializar el conjunto de prácticas y tecnologías del yo que permitan una configuración alterna, disruptiva de la subjetividad? ¿O estos son solamente juegos del dandy, juegos individualistas, fugas imaginarias, ¿no?, por así decirlo, que en lugar de incitar a la acción nos generan la ilusión de que podemos ser otros, ¿no? Las preguntas son múltiples, hay más preguntas. ¿Cómo pensar entonces en la época del dispositivo, del algoritmo, de la inteligencia artificial, la posibilidad de una subjetividad libre y creativa? ¿Cuál es el marco que tenemos para ello? ¿No son estas precondiciones alimentadas por la posverdad aquello que refuerza las subjetividades escindidas y disociadas en las que vivimos, patológicas, las patologías que se generan en esa subjetividad? En la siguiente y última sesión de nuestro seminario desarrollaremos el potencial transgresor de una política de la verdad allende el dispositivo y sus simulacros. Una política de la verdad que por su propia naturaleza no puede ni expresarse sino como praxis de la autenticidad en medio del cinismo y del simulacro. Y hasta aquí. Gracias. Gracias, Rolando. Pues bueno, vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios, diálogo. No sé si de parte del público. A ver, adelante. Ya saben. Bueno, este tema me parece muy interesante, el de la parresia, porque también Foucault me hace recordar que menciona que el autor no es un sujeto, es una función social. ¿Y cuál es la función social entonces para Foucault del autor, ¿no? Que muchos dicen nada más es producir conocimiento, no para él sino para otros. No, ya con la parresia yo creo que se puede dar una pregunta mucho más importante, sino el fin que tiene esta función social del sujeto, de por qué convertirse en autor. Porque en Foucault
no es nada más producir un conocimiento para otros, sino esta pregunta nos lleva a decir, ¿qué hace que el sujeto quiera apropiarse de determinado conocimiento para objetivarlo? Porque la visión clásica del autor es de que pues sí, es la persona que objetiva un conocimiento en alguna obra, ¿no? Pero aquí no, aquí lo que trata de hacer es apropiarse de este conocimiento como un ejercicio de libertad. Y esa es una gran duda, es ¿por qué adueñarse de cierto conocimiento no en una relación de dominación, sino como un ejercicio de la libertad de conocimiento del sujeto? A ver, pues sí, como eso es como más que pregunta, tengo un comentario, ¿no? Sí, y también en su momento cuando Foucault lo dijo sonó casi como medio escandaloso. ¿Cómo que no existe el autor, no? Pues el autor finalmente son las múltiples voces que le han antecedido, ¿no? Y bueno, y hay esta apropiación, ¿no? En este sentido de que esta apropiación como que tiene un efecto en la creación, ¿no? Como que genera un efecto de libertad, ¿no? Finalmente aquello que se crea va y cumple una función, como tú bien dices, ¿no? Va y encuentra un lugar que se acomoda o no en el dispositivo. Quizás no se acomode en el momento mismo, ¿no? En que se genera, porque puede parecer en el contexto de determinada sociedad escandaloso, ¿no? Por ejemplo, por plantear, no sé, las obras del Marqués de Sade en su momento, ¿no? Pero que en otro momento se va y se naturaliza. Aquí recuerdo esto bueno, según las biografías, no es que sea especialista en el tema, aclaro, pero aunque Sade, hay estudio de Octavio Paz al respecto, para mencionar a una autoridad. Sade, aunque bueno, los libros de Sade, ya saben, circulaban subrepticiamente y todo lo demás, y luego fueron rechazados, ¿no? Fueron censurados, ¿no? Pero se constituyó un enorme mercado negro con las obras de Sade, ¿no? O sea, generó una economía. Las personas querían leer aquello que estaba prohibido, y en cierto momento también quienes tenían encerrado a Sade, dicen por ahí, empezaron a publicar las obras de Sade, ¿no? De alguna manera como una especie de expiación, ¿no? Es curioso ese principio de apropiación. Y sí es cierto, cuando uno crea algo, ¿no? Tiene la falsa sensación de que esa creación es un acto completo de libertad, pero es una libertad relativa, aunque yo diría es mejor tener esa sensación que no tenerla, ¿no? ¿Sí? A mí me parece que ese es el funcionamiento, ¿no? Pero cuando dice Foucault, cierro el comentario aquí, cuando dice Foucault que el autor no existe, justamente está eliminando esta dimensión individualista de la cultura. ¿Alguien más? ¿Tengan comentarios? Bueno, voy haciendo los míos mientras gracias, pues. piensan. Bueno, es que planteaste algunas preguntas que me dejaron como picado, y estaba quería pues quizás que las buscáramos reflexionar colectivamente. Una de ellas decía lo siguiente, voy a leer dos, las copié de tu presentación. ¿Qué hacer frente a la construcción neoliberal de la subjetividad? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿por qué razones hay una buena cantidad de filósofos que en la actualidad buscan la fama? Más o menos así decía la pregunta que planteabas. Y me parecen buenas ambas preguntas, interesantes para reflexionarlas. Pero yo partiría con la primera bueno, ¿cuál es esa, si tú hablas de hacer frente a la construcción neoliberal de la subjetividad, ¿cuál es esa construcción específicamente?
Una, desde el punto de vista historiográfico, podríamos decir, ¿es realmente neoliberal? ¿O en qué se diferenciaría esa subjetividad neoliberal de otras subjetividades muy semejantes que le anteceden y que quizás pueda rastrearse su construcción, su conformación hasta pues, el liberalismo clásico, el capitalismo clásico, etc.? Si quieres primero eso y luego... Sí. Este qué hacer, esta pregunta que uno hace se da a partir de lo que existe y a partir de lo que sucede y a partir de los efectos de aquello que sucede, es decir, a partir de la existencia de esta subjetividad, ¿no? Hemos dicho que estas subjetividades han cambiado, se han transformado, no permanecen estáticas, están en el contexto de la historia. Si tú mencionaste la teoría liberal, el liberalismo, había otro tipo de subjetividad, y hoy vamos en el contexto de algo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que tiene efectos específicos sobre la vida, sobre los sujetos, sobre su subjetividad, sobre su manera de pensar, y que genera rasgos, ¿no? Rasgos muy específicos. Aquí yo sí plantearía en términos de este individualismo, ¿no? En términos de todos los efectos que genera este individualismo en relación a uno mismo y en relación a la colectividad, en relación, digamos, al plano político, ¿no? Yo creo que esta constitución neoliberal de la subjetividad genera efectos adversos en la sociedad, ¿no? O sea, fragmenta aún más las relaciones entre los sujetos y disocia más esta posibilidad de una relación auténtica entre sujeto y verdad. La verdad sale sobrando en la subjetividad neoliberal. La verdad es un like. Creo que esa analogía me parece poderosa, ¿no? No importa la verdad. Adiós a la verdad, dijo un querido filósofo, Bátimo, ¿no? Pero no creo que en este sentido tan radical de lo que yo estoy diciendo, ¿no? La verdad ya no tiene sentido, y si la verdad ya no tiene sentido, entonces, ¿qué hace la filosofía? ¿O para qué sirve? ¿O cuál es el sentido de la filosofía, ¿no? Si el mundo es un espacio tomado por este conjunto de cínicos, de los malos, diría Sloterdijk, entonces, ¿cuál es la posición del sujeto, ¿no? Y evoco un poco también, o sea, si el mundo ya no es el mundo que genera esta inquietud y esta indignación ante el horror, el genocidio, la muerte, la pobreza, un conjunto de cosas, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Creo que el contexto neoliberal y todo lo que supone, ¿no? En la política, en la sociedad, en la cultura, ha generado actitudes, ha exacerbado las actitudes de olvido, ¿no? Individualistas, ha fragmentado aún más la memoria de los sujetos, lo ha vuelto a los sujetos más impolíticos, por así decirlo, ha fragmentado más sus ideas, de manera tal que, insisto, los sujetos en esa mentalidad se integran al juego del simulacro y del consumo, pero el mundo demanda una acción. Yo no estoy hablando de la heroicidad del filósofo, estoy hablando de las personas en términos generales, ¿no? Y hablo de la subjetividad neoliberal porque es la que nos corresponde en estos tiempos, ¿no? ¿Qué hacer? Diría Lenin, ¿no? En algún sentido. ¿Qué hacer? Yo creo que sí hay que hacer cosas. Yo creo que el mundo, la sociedad, la cultura, etcétera, exige acción, ¿sí? Y no creo que sea imposible la acción, pero creo que el problema es sobre aquello que sucede y sobre los efectos que esto genera. Y los genera, y lo vemos nosotros, en diversos campos. En la educación, para empezar, en las actitudes de muchas personas, ¿no? De maestros, de estudiantes, ¿no? Incluso en términos de la formación humana. Yo creo que sí ha generado patologías, ¿no? Y frente a esas patologías, recurrir un poco al tetrafarmacón vale la pena. Gracias. Y ahorita que mencionabas esto de la verdad, que además pues, lo recupera Foucault, ¿cómo es que Foucault, siendo
anunciando la muerte del hombre como un ideal ilustrado. Por otro lado, vuelve a conceptos tan esencialistas casi como el de verdad, ¿no? Entonces, me lo comentabas en otra ocasión, pero me gustaría que lo ampliaras. ¿Cómo es que Foucault, siendo un anti-ilustrado y crítico de la modernidad, podría ser? Crítico, pero no rompe con la modernidad. Esa sería una posición. Ese es el punto. ¿Por qué atacar al humano, al ideal de la humanidad, defendiendo otros valores o principios de la misma modernidad europea? Bueno, esta categoría de verdad, Foucault, en esta vuelta a Grecia, ¿no? Creo que la dimensiona en cuanto, digamos, a la política de la verdad que se genera en un periodo específico, pero esta verdad